Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor: Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó el maestro de la ley: Maestro, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, que nos haces comprender estos regalos de amor, para dar pasos firmes en la fe, para comprender el regalo de la palabra que nos da vida, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, vemos cómo el pueblo de Israel paga el diezmo, que es ofrecer una parte de los productos a los hermanos para indicar que todo viene del Padre. Deuteronomio, capítulo 26, verso del 1 al 15. El fariseo, al menos en el exterior, reconoce el don de Dios, también en las cosas mínimas. En realidad, en su interior, él convierte en rapiña incluso la gloria de Dios, pero el proceder con su hermano es totalmente malo. Por eso el Señor le dirá: Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras paséis por alto el derecho y el amor de Dios. Aquí la justicia está asociada al amor, que está unida al ágape, al compartir con los hermanos. En efecto, la norma de la justicia es la misericordia. La justicia consiste en no juzgar, no condenar y en dar. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace el fariseo. Pero el Señor hace una aclaración. Eso es lo que ha de practicar. Primero el amor, sin descuidar aquello, porque Dios ama al justo, pero también bendice el corazón del generoso. El que ama cumple toda la ley.
incluso la de los diezmos, precisamente porque reconoce que todo es don de la misericordia de Dios y da todo lo que tiene. Pero el Señor va a ser bien fuerte con los fariseos, para que puedan despertar de su ceguera. Hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. En el fariseo no hay sinceridad de corazón. En vez de amar a Dios y al prójimo, el fariseo se ama a sí mismo con todo el corazón, con todo el alma. Se coloca en el centro de todo, endiosando su yo. Sepulcros que no se ven, son sepulcros que se blanquean para señalarlos, de tal modo que la gente no contrajera una impureza legal al caminar sobre ellos. Los fariseos son sepulcros no señalados. Paradójicamente son señalados como sepulcros por aquella luz con la que se revisten con la pretensión de parecer justos. Su bondad es pintura blanca, como la de los sepulcros, su vida es oscuridad y muerte. Pero dicen cumplir la ley, pero su corazón está lejos de Dios. Sin embargo, veremos cómo un maestro va a decirle a Jesús: nos ofendes también a nosotros. Pero el Señor, que conoce su proceder, va a ser contundente. Hay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Eso significa que ellos definen y programan lo que los otros deben hacer para salvarse. Los leguistas aumentan el peso del yugo de la ley, al colocarle como remolque un carro de prescripciones suplementarias. Es la carga pesada del que tiene la pretensión de salvarse. En cambio, el yugo de Jesús es suave y su carga ligera. Su misericordia nos aligera cada vez más porque nos libera de toda rapiña e iniquidad. Es ahí donde viene la crítica de Jesús, porque las disposiciones infinitas que los legalistas inventan, les toca a los fariseos llevarlas. El Señor Jesús critica en el legalista sobre todo el poder cultual, de todo lo que se refiere a lo religioso. Dice y no hace. Así ejerce el dominio sobre quienes hacen lo que Él dice. Si el legalista se esforzara por cumplir lo que dice, aprendería a ser más humano, porque amaría a Dios sobre todas las cosas, pero también se preocuparía por su hermano. Por eso el Señor nos enseña que en San Mateo capítulo 5, verso 17, no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darles su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley, todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseña a los hombres a desobedecerlo, será más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que primero cambiará el cielo y la tierra. Todo se cumplirá. La ley es una expresión que en el tiempo de Jesús tenía varias significaciones. Primero, designaba el conjunto de mandamientos y prácticas ordenados por la religión judía. En ese sentido, Pablo afirma que los cristianos procedentes de otro pueblo y otra cultura que el pueblo judío no tiene por qué observarlos. 2. También la ley, o la ley y los profetas, era una manera de designar el libro sagrado. 3. En varios lugares, la ley pasa a designar toda la religión judía basada en la Biblia. Y es el sentido que Jesús le da en este lugar. Pero luego vendrá otra palabra, que Jesús dirá: el que deje de cumplir, y también esta. Si su vida no es más perfecta, la primera se refiere a los mandamientos de la ley, y la otra a su espíritu. Las leyes de Israel se debían en parte a los fundadores de este pueblo: Moisés, Josué, Samuel. Luego los profetas habían propiciado una legislación social. Más tarde los sacerdotes presentaron en otra forma las leyes de Israel, insistiendo en las prácticas religiosas. Todas estas leyes están en la Biblia. A veces nos cuesta establecer un orden entre tantas prescripciones que no siempre se compaginan. Es por eso que el Señor exhortará fuertemente a los ancianos, sumos sacerdotes, fariseos y escribas, para que realmente sean cumplidores de la ley. Nosotros como católicos, que tenemos ese gran compromiso de fe, que desde el amor, a través de la predicación, descubrimos el gran regalo de Dios, que viene a transformar nuestra vida, que nos hace vivir los mandamientos y los sacramentos que nos imprimen carácter en nuestra vida, para vivir nuestra fe como hijos de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida y nuestro corazón, para que sepamos caminar en la fe. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, el Salvador.
que a través de la predicación nos enseña el Rey, esa buena noticia, para que sepamos vivir nuestra fe, unidos al amor, al perdón, al descubrir el servicio y la ayuda a nuestros hermanos, que a la luz del Espíritu Santo nos enseñas a recibir esos regalos, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sepamos transmitir el regalo de la fe, vivir en la gracia de Dios, dejar el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que hemos amar a Dios sobre todas las cosas, que se aleje toda forma de ocultismo, de mentira, de engaño, en la forma en que el mal viene a seducir a los hijos de Dios, que no se debe jurar el nombre de Dios en vano, sino tener una palabra sincera, hablando de la verdad, que sepamos santificar las fiestas del Señor, el regalo de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que se hacen vida en la humanidad, que sepamos honrar Padre y Madre, que no son perfectos, pero se han esforzado por dar lo mejor de sí, y que si los amamos, hay una promesa en este mandamiento, que es tener larga vida, que muchas veces por situaciones difíciles, porque has recibido la humillación, alguien se burló de ti o te hizo daño y tuviste el deseo de quitarle la vida. El Señor nos invita al perdón. No es fácil perdonar a los que nos hacen daño, pero el Señor nos invita al amor, a la misericordia. Y así como Él desde la cruz dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y hay que tener cuidado en este mundo erotizado, que va propagando la sexualidad desenfrenada a muy temprana edad de nuestros jóvenes. Pidamos al Señor el don de la pureza, de la virginidad, de la castidad, y aleje toda forma de morbosidad, pornografía, que lleva a maltratar, a destruir el cuerpo, porque somos templos del Espíritu. Porque una sexualidad desenfrenada lleva incluso a la muerte, como es el aborto. Pedimos por aquellas mujeres que han abortado. Sé que no es fácil lo que han vivido y que ahora se arrepienten. Clamamos al Señor misericordia, que sepamos trabajar honradamente el pan de cada día, que se aleje toda forma de robo o de adueñarse lo ajeno, que la misma palabra nos invita a trabajar con el sudor de la frente y a ganarnos el pan de cada día. Ten cuidado con la división, el engaño, la mentira, la tristeza, la soledad, el tener resentimiento en el corazón, el de criticar, el de hablar mal del otro o inventar chismes. Que si hay alguna diferencia, que sepamos acercarnos a nuestro hermano a través del diálogo, para esclarecer los malos entendidos, para quitar todo aguijón de Satanás que quiera destruir a la humanidad por los malos entendidos. Que tengas cuidado con toda seducción, desear la mujer del prójimo, sabiendo que es un pecado gravísimo, porque lleva a la infidelidad, a la mentira, al engaño, a la destrucción. Que ante estos momentos de pandemia se nos invita a revisar cómo está nuestra vida. Que sepamos ser hijos de Dios, viviendo nuestra iniciación cristiana. Ese regalo del bautismo, que nos sumergimos en la gracia de Dios y que recibimos el fuego de Dios para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser verdaderos discípulos a través de la fe, para dar a otros a conocer la verdad. Que nos unimos por aquellos hermanos que sufren la enfermedad del COVID-19, como también sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para sanar, liberar, bendecir, porque los milagros del Señor existen, que es creer, confiar, reclamar esas promesas que nos dan vida, para que juntos veamos los regalos del cielo. Ahora te invito a abrir tu corazón, para que entregues tu corazón, tus necesidades, y que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, el Señor está contigo. Es ser guerreros en la fe, porque nosotros confiamos en el Señor, y el que confía en Él, bendiciones abundantes verá. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor, que nos ha llamado por amor, nos invita a transmitir nuestra fe, que seamos ejemplo de vida, para que nuestros hermanos puedan experimentar el regalo de la fe y juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.